La Cámara del Consejo Galáctico bullía de energía nerviosa mientras los delegados de 47 especies se reunían para lo que muchos creían que sería la audiencia final de la humanidad. Honestamente, la mayoría esperábamos que esto fuera una formalidad. Los humanos habían sido problemáticos. Su tendencia a sobrevivir a situaciones imposibles, su obstinada negativa a seguir la doctrina militar establecida y su molesta costumbre de convertir la derrota en victoria se habían convertido en una fuente de considerable irritación entre las razas más civilizadas. Soy Bora, del colectivo Esterian, asesor militar superior del Consejo. Mis 4 ojos han presenciado el ascenso y la caída de 18 especies diferentes. Mi exoesqueleto cristalino lleva las cicatrices de 100 batallas. Y, sin embargo, sentado en esa cámara ese día, sentí algo que no había experimentado en más de 3 siglos. Incertidumbre. Los humanos han violado 17 artículos distintos del Código Militar Galáctico, anunció el general T. Prime, con sus 6 brazos señalando dramáticamente las pantallas holográficas. Sus supuestas tácticas improvisadas han provocado bajas innecesarias, desperdicio de recursos y un completo desprecio por los protocolos establecidos de la cadena de mando. La delegación humana se sentó en la sección de acusados, con un aspecto sorprendentemente tranquilo para una especie a punto de ser despojada de sus privilegios militares. Eran 5, 3 oficiales con impecables uniformes azules, un veterano canoso con más cicatrices que piel, y una joven que parecía extrañamente fuera de lugar. Esta humana me intrigó, mientras que sus compañeros vestían el uniforme militar estándar con insignias de rango visibles. Vestía un sencillo uniforme negro sin marcas, cintas, barras ni ninguna indicación de su rol en la jerarquía. Estaba sentada en silencio, con las manos cruzadas, observando el proceso con una expresión que, de alguna manera, lograba ser a la vez respetuosa y divertida. El incidente en Kepler 442b, continuó el general Prime, alzando la voz con indignación, demuestra su total incapacidad para seguir el procedimiento militar adecuado. Ante una fuerza Korak superior, cualquier especie civilizada habría ejecutado una retirada táctica según la regla 7.4.2. En cambio, estos humanos decidieron cargar directamente contra el fuego enemigo mientras gritaban algo sobre sus madres. Una oleada de clics y silbidos escandalizados resonó por la cámara. El representante de Korak, una enorme criatura insectoide llamada Six 8881, asintió con sus 6 cabezas en señal de acuerdo. ¡Qué irregular! Six 8881 zumbó. Habíamos establecido posiciones defensivas perfectas. Nuestras computadoras tácticas calcularon un 97,3% de probabilidad de derrota humana. La victoria era matemáticamente segura. Uno de los oficiales humanos, un hombre de mediana edad con cabello canoso, se inclinó ligeramente hacia adelante. General Marcus Webb, Fuerza de Defensa Terran, dijo con calma. Si me permiten dirigirme al Consejo, no pueden, espetó Hex Prime. Su especie está aquí para recibir juicio, no para ofrecer excusas por su comportamiento caótico. Los labios de la humana PY sin nombre se crisparon ligeramente. ¿Era diversión? ¡Qué curioso! Había estudiado a fondo los registros militares humanos. Sus victorias desafiaban el análisis lógico. En Kepler 442b, se habían enfrentado a probabilidades imposibles contra los Corfac. La doctrina táctica estándar exigía la retirada. En cambio, de alguna manera convencieron al enemigo de que la retirada era imposible fingiendo ser mucho más numerosos de lo que realmente eran. Llevaron a cabo un asalto frontal que ningún comandante militar en su sano juicio intentaría y salieron victoriosos gracias a su audacia y a lo que sus informes calificaron de negociaciones agresivas. El resultado: los Corfac rindieron un sistema estelar entero. No se puede confiar a los humanos la autoridad militar, declaró la embajadora Jex Prime del Imperio Centorano. Sus tentáculos se retorcían con énfasis. Tratan la guerra como una especie de juego. Sus informes de bajas incluyen categorías que nunca antes habíamos visto. ¿Qué es exactamente la muerte por exceso? ¿Inteligencia? El general Webb se aclaró la garganta. Bueno, señora, esa categoría en particular se refiere a las fuerzas enemigas que sobrepensaron situaciones simples y básicamente se derrotaron a sí mismas. Observamos que sucede con más frecuencia de lo que cabría esperar.
La cámara estalló en un parloteo confuso y una inquietud mecánica. Muerte por exceso de inteligencia. Esta no era una clasificación militar reconocida en ninguna taxonomía civilizada de bajas en combate. El apéndice manipulador principal de T-Exprime se estrelló contra su podio. Esto es exactamente lo que queremos decir. Los humanos no respetan la terminología militar correcta. Sus informes parecen más entretenimiento que documentación oficial. Para ser justos, dijo otra oficial humana, una mujer pelirroja y corta. Nuestra industria del entretenimiento se nutre en gran medida de nuestras experiencias militares. A veces es difícil distinguir cuál influyó en cuál. Esta admisión causó lo que solo puedo describir como una indigestión galáctica colectiva entre los delegados reunidos. Los regellanos comenzaron a emitir colores que nunca antes había visto. Las unidades traductoras del andromedano realmente chispearon y requirieron refrigeración de emergencia. Durante todo el proceso, la humana sin marca permaneció sentada en silencio, con una expresión cada vez más divertida a cada minuto. No había hablado ni una sola vez durante el procedimiento, no se había identificado y parecía completamente indiferente a la gravedad de la situación que enfrentaba su especie. Me encontré observándola con más atención. Los humanos, a pesar de su naturaleza caótica, generalmente respetaban la jerarquía y el protocolo cuando la situación lo requería. Que ella permaneciera en silencio mientras el futuro militar de su especie pendía de un hilo sugería una confianza extrema o una indiferencia total. Ninguna de las dos posibilidades parecía particularmente humana. La gota que colmó el vaso, continuó FX Prime, fue la batalla de la estación próxima. Frente a una flota de asedio valcorana de 250 naves, la doctrina militar adecuada exigía negociaciones de rendición inmediatas. La estación tenía capacidades defensivas, equivalentes a quizás 30 naves como máximo. Cualquier comandante razonable habría reconocido la imposibilidad matemática de la victoria. Los delegados reunidos murmuraron su acuerdo. Los valcoranos eran famosos por su enfoque metódico y abrumador en la guerra. Sus flotas estaban perfectamente coordinadas, sus tácticas se ejecutaban impecablemente, sus cálculos de victoria siempre tenían una precisión del 0,01%. En cambio, la voz de Prime se elevó a lo que supuse era con la intención de enfatizar dramáticamente la situación. Los humanos convencieron de alguna manera a los valcoranos de que la estación estaba equipada con armas experimentales capaces de destruir flotas enteras. Proporcionaron especificaciones técnicas falsas, tan convincentes, detalladas y teóricamente plausibles, que la flota valcorana se retiró. El silencio en la cámara era profundo. Incluso los bitlejuianos, típicamente parlanchines, se habían quedado callados. No había armas experimentales, añadió FX Prime innecesariamente. Todo era un elaborado engaño basado en artículos de física teórica que resultaron ser la tesis universitaria de alguien de hace 70 años. No pude evitar notar que varios delegados miraban a la delegación humana con lo que parecía ser una reticente admiración. La capacidad de convencer a una fuerza superior de retirarse mediante pura intimidación intelectual era impresionante, aunque muy irregular. La tasa de éxito de los humanos es innegablemente alta, admitió el consejero CX7 del colectivo Mechanoid, con sus sensores ópticos alerta mientras se enfocaban en los acusados. Sin embargo, sus métodos siguen siendo fundamentalmente incompatibles con la doctrina militar establecida. Parecen operar bajo la suposición de que las reglas existen solo como sugerencias. El general Webb se encogió de hombros. Las reglas son importantes, asintió, pero son herramientas, no maestros. Cuando seguir las reglas significa que todos mueren. Quizás sea hora de ser creativo. ¿Creativo? T-Exprime repitió la palabra como si le dejara un mal sabor de boca. Las operaciones militares no están destinadas a ser creativas. Están destinadas a ser precisas, calculadas y predecibles. Lo predecible te mata. Observó al veterano con cicatrices hablando por primera vez. Su voz cargaba con la experiencia. El enemigo lee el mismo manual que tú. Esta simple afirmación provocó otra oleada de incómodos cambios entre los delegados. Era cierto, por supuesto. La doctrina militar estándar se enseñaba a los enemigos en toda la galaxia. Todas las especies aprendieron los mismos principios fundamentales de guerra, logística y estructura de mando. Los humanos,
Al parecer, habían tomado estas lecciones como puntos de partida en lugar de verdades absolutas. Coronel Sarah Chen, Cuerpo de Marines Terrano, se presentó la oficial pelirroja. El caballero tiene razón. Cuando todos siguen el mismo manual, la guerra se vuelve predecible. Estancado. Hemos estudiado la historia militar galáctica. La mayoría de los conflictos siguen patrones idénticos: evaluación de fuerzas, cálculos de probabilidad, rendición negociada basada en certeza matemática, muy ordenado, muy civilizado, muy aburrido. Las unidades traductoras del Andromedano volvieron a echar humo. La guerra no está hecha para ser entretenida. La indignación de FX Prime alcanzó nuevas cotas. Es un asunto serio de asignación de recursos y ajuste territorial. Tal vez ese sea el problema, respondió Chen alegremente. Han convertido la guerra en contabilidad. ¿Dónde está la pasión? ¿La innovación? La terca negativa a aceptar la derrota cuando alguien con una calculadora te dice las probabilidades. Noté que los hombros de la humana anónima temblaban ligeramente. Parecía contener la risa. ¡Qué extraordinario! Su especie se enfrentaba a un posible exilio militar de los asuntos galácticos, y la situación le parecía divertida. Pasión, murmuró el embajador Yex Prime. Innovación. Estos no son conceptos militares. Son conceptos humanos, corrigió Chen. Y funcionan. El debate continuó durante otra hora, con delegado tras delegado presentando pruebas de irregularidades militares humanas. Los humanos habían violado las ordenanzas de ruido durante la batalla al reproducir algo llamado música rock a todo volumen. Habían confundido a las fuerzas enemigas fingiendo retirarse mientras en realidad avanzaban en otra dirección. Habían ganado un asedio convenciendo a la fuerza asediante de que los humanos habían desarrollado un gusto por la cocina de su especie y ansiaban las oportunidades culinarias que brindaría un conflicto prolongado. Durante todo el asedio, la misteriosa hembra permaneció en silencio. Finalmente, FX Prime convocó la votación formal. Todos los que estaban a favor de revocar los privilegios militares de la humanidad y retirarla de las tareas activas de defensa galáctica. 43 apéndices manipuladores, tentáculos, garras y brazos mecánicos se elevaron en el aire. Los que se oponían, 4 apéndices, se elevaron. Los humanos tenían algunos amigos, al parecer, aunque no muchos. La moción se aprueba, anunció FX Prime con satisfacción. La humanidad queda despojada de la autoridad militar y será relegada únicamente a funciones de apoyo. Ningún humano ocupará un rango de mando superior al nivel 3 en ninguna operación conjunta. Ninguna doctrina táctica humana se implementará sin la aprobación previa de una junta de revisión militar galáctica. Y absolutamente ningún humano se le permitiría liderar cualquier operación que involucrara a más de 50 personas de cualquier especie. La delegación humana intercambió miradas. La expresión del general Webb era cuidadosamente neutral. Chen parecía decepcionado, pero no sorprendido. El veterano con cicatrices simplemente se encogió de hombros. Y la mujer anónima sonreía, no la sonrisa diplomática y cortés que uno esperaría en tales circunstancias. Esto era algo completamente diferente. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que el resto de nosotros desconocíamos. Se puso de pie. Toda la cámara quedó en silencio. Incluso el zumbido mecánico de los delegados meconoides pareció acallarse. Había algo en su movimiento, en su postura, que llamaba la atención de una manera que no tenía nada que ver con el rango ni el protocolo. Disculpe, dijo, su voz cortando el silencio como una cuchilla a través de la seda. Creo que ha habido un malentendido. Los 4 ojos de Vex Prime se fijaron en ella con visible irritación. La delegación humana no tenía permiso para hablar. Esta audiencia ha concluido. Sonrió más ampliamente. Oh, no hablo como parte de la delegación. La atención de la cámara se centró en ella con una intensidad láser. ¿Quién? ¿Era esta mujer sin marcas? ¿Qué autoridad reclamaba? Se giró para encarar al general Webb, con una expresión casi formal. Permiso general para hablar libremente. El rostro de Webb se quedó inmóvil. Tras un largo momento, asintió lentamente. Permiso concedido. Señora, señora. ¿Por qué un general se dirigía a una oficial aparentemente subalterna como señora? Volvió a encarar a los delegados reunidos, y algo
fundamental cambió en su actitud. La observadora silenciosa había desaparecido, reemplazada por alguien que irradiaba autoridad como una pequeña estrella irradia calor. Damas, caballeros y demás seres conscientes, comenzó, con un tono coloquial, pero con un matiz que hizo vibrar mi exoesqueleto con una energía desconocida. Soy la almirante de flota Elena Martínez, comandante suprema de las Fuerzas Espaciales Humanas. El silencio que siguió podría haberse medido en eras geológicas. Almirante de flota, comandante suprema. Estos eran rangos que simplemente no existían en la estructura militar humana. Según nuestros informes de inteligencia, el rango militar humano más alto confirmado era general, equivalente a nuestra clasificación de nivel 8. Eso es imposible, balbuceó Prime. Nuestros informes de inteligencia indican claramente que los humanos no tienen rangos militares superiores a general. La sonrisa de Martínez adquirió un tono claramente depredador. Sus informes de inteligencia se basan en nuestra estructura militar pública, dijo con amabilidad. Ya sabe, la parte que dejamos ver a todos. ¿De verdad creyó que una especie tan paranoica y astuta como los humanos le mostraría todas nuestras cartas? Sentí que mi corazón secundario se aceleraba. Las implicaciones de su declaración eran asombrosas. ¿Cuánta capacidad militar de la humanidad se había ocultado? ¿Cuántas capas de engaño apenas empezábamos a vislumbrar? Esto es absurdo. Los tentáculos de Jex Prime se retorcían de agitación. No puede simplemente inventar nuevos rangos para evitar las consecuencias de esta audiencia. No estoy inventando nada, respondió Martínez con calma. Simplemente estoy revelando lo que siempre ha estado ahí. ¿Ve a los oficiales sentados allí? Hizo un gesto hacia sus compañeros. Representan nuestras fuerzas regulares, nuestro ejército visible, la parte de nuestras capacidades que nos complace que conozca. Hizo una pausa, asimilando la idea. Represento todo lo demás. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. Me encontré reevaluando cada suposición que había hecho sobre las capacidades militares humanas. Si Martínez decía la verdad, si realmente existía todo un tutú de capa oculta, una organización militar humana. Demuéstralo. Exigió Vex Prime, aunque su voz carecía de la confianza de antes. Martínez metió la mano en su uniforme y sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó sobre la mesa frente a ella y lo activó con un simple toque. La pantalla holográfica que se materializó sobre el dispositivo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Los mapas estelares mostraban instalaciones militares humanas en sectores que creíamos vacíos. La composición de las flotas revelaba clases de naves que no aparecían en ningún informe de inteligencia. El número de personal que sugería que las fuerzas militares humanas eran aproximadamente 10 veces mayor de lo que habíamos estimado. Pero fue la última exhibición la que causó lo que solo puedo describir como angustia colectiva entre los delegados reunidos. Las ubicaciones actuales de despliegue de algo llamado flotas de intervención mostraban naves humanas posicionadas por toda la galaxia en un patrón que sugería. Estás en todas partes. Susurré, mi voz apenas audible, incluso para mí. Martínez asintió. Estamos en todas partes, confirmó. Lo hemos estado durante bastante tiempo. Verán, mientras ustedes estaban ocupados debatiendo si se podía confiar a los humanos la autoridad militar, nosotros nos posicionábamos discretamente para proteger la civilización galáctica, quisieran o no. Señaló la pantalla holográfica. La Flota 7 está impidiendo una invasión sacariana al sistema Alter. Los sacarianos no saben que están ahí. Ustedes tampoco. Al parecer, la Flota 12 hectáreas ha estado rastreando una incursión de cazadores del vacío en el borde exterior durante 6 meses, manteniéndolos alejados de los sistemas poblados, una vez más, sin que ninguno de ustedes se diera cuenta. Las implicaciones eran abrumadoras. Mientras que el Consejo había tratado a los humanos como socios menores en la defensa galáctica, ellos habían estado operando como los guardianes invisibles de la galaxia. Por eso, continuó Martínez, con un tono más serio, su voto de hoy no solo es erróneo. Es peligroso. No solo están eliminando un elemento caótico de su ordenada estructura militar. Estás paralizando la única fuerza que ha mantenido con vida a la mayoría de ustedes. Los apéndices manipuladores de Texprime temblaban de rabia o miedo, posiblemente de ambos. Incluso si lo que afirmas es cierto, solo demuestra que no se puede confiar en los humanos. Has estado operando en secreto, llevando a cabo operaciones militares sin la aprobación del Consejo.
Como la aprobación del Consejo tarda 6 meses y requiere formularios presentados por triplicado, replicó Martínez, su fachada diplomática finalmente se quebró para revelar algo más duro debajo. Para cuando termines de debatir si vale la pena responder a una amenaza, sistemas enteros podrían estar muertos. Se irguió y me di cuenta de que todos en la cámara, sin importar la especie, la miraban, no por su altura, sino por algo indefinible en su presencia. General Webb, dijo, su voz resonando por la cámara con una claridad cristalina. Usted y su gente han hecho un trabajo ejemplar representando nuestra imagen pública ante la comunidad galáctica. Su paciencia con este proceso ha sido admirable. Webb asintió lentamente. Gracias, señora. Órdenes. Martínez recorrió la cámara una vez más, fijando la mirada brevemente en cada delegado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí como si mirara directamente a través de mi exoesqueleto hacia lo que fuera mi alma. Retírate de las operaciones del Consejo, dijo en voz baja. Con efecto inmediato. La cámara estalló en caos. El caos que siguió a la orden de Martínez no se parecía a nada que hubiera presenciado en 3 siglos de procedimientos del Consejo. Los delegados gritaban en 47 idiomas diferentes. Las unidades de traducción se sobrecalentaban. Y los tentáculos del embajador Jex Prime se habían vuelto de un tono púrpura que, con bastante certeza, indicaba una insuficiencia cardiovascular inminente. No pueden simplemente retirarse de la defensa galáctica. Tex Prime rugió, agitando sus 6 brazos salvajemente. Los tratados, los acuerdos, las matrices de defensa cuidadosamente equilibradas. Martínez arqueó una ceja, solo una. De alguna manera, ese único gesto atrajo más atención que todos los teatrales gestos del Prime. Tratados, dijo, su voz cortando la guarida como un cortador de plasma cortando mantequilla. ¿Se refiere a los tratados que acaban de despojar a mi especie de autoridad militar? Esos tratados. Los gritos se convirtieron en murmullos nerviosos. Incluso los bitlejuianos habían detenido su incesante parloteo. El general Webb y sus oficiales ya estaban de pie, recogiendo sus materiales con eficiencia practicada. La coronel Chen me llamó la atención mientras guardaba su bloc de datos. Estaba sonriendo como un depredador que acaba de avistar a una presa herida. Esto es una locura, chilló el consejero Sex 7. Sus sensores ópticos giraban frenéticamente. Sin apoyo humano, nuestros cálculos de defensa muestran que la vulnerabilidad aumenta un 300%. Sus cálculos de defensa, respondió Martínez amablemente, ni siquiera sabían de nuestra existencia hace 20 minutos. No confío del todo en su precisión. Tenía razón, una razón aterradora que sacude la galaxia. Espere, me encontré diciendo, mi voz resonando por la cámara antes de darme cuenta de que estaba hablando. Almirante de Flota Martínez, si se me permite preguntar, ¿qué ocurre ahora exactamente? Esos ojos depredadores se centraron en mí, y me sentí como una pequeña presa atrapada al descubierto. Ahora descubrirá cuánto nos necesitaba realmente. El veterano con cicatrices, que había permanecido en silencio durante el caos, finalmente habló. Con todo respeto, almirante, algunos de estos van a morir sin refuerzos. La expresión de Martínez se suavizó un poco. Lo sé, sargento. Por eso esto no es permanente. Considérelo una experiencia educativa. Educativa. Experiencia. La forma casual en que lo dijo me puso los pelos de punta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó la embajadora Sex 9 de la Federación Centauri, con su voz mecánica inusualmente apagada. Hasta que preguntes amablemente, respondió Martínez, hasta que reconozcas que tal vez, solo tal vez, los caóticos humanos saben algo sobre la guerra que tus libros de texto no cubren. Hasta que te das cuenta de que a veces la mejor defensa contra un universo impredecible son defensores igualmente impredecibles. BX Prime se había recuperado lo suficiente como para intentar recuperar el control de la situación. Esto es chantaje. No. Martínez lo corrigió. El chantaje sería si amenazáramos con hacer algo dañino a menos que nos pagaran. Esto simplemente significa que nos hacemos a un lado y dejamos que ustedes se encarguen de las cosas. Votaron. Decidieron que no necesitaban la intervención militar humana. ¡Felicidades! Obtuvieron exactamente lo que pidieron. La lógica era impecable, y también absolutamente aterradora. Pero los cazadores del vacío, susurró la embajadora Jex Prime,
con sus tentáculos ahora de un color verde enfermizo. La expansión sacariana, los incidentes de la nebulosa oscura se manejarán según el protocolo militar galáctico adecuado, dijo Martínez alegremente. Formen comités, realicen análisis de probabilidad, presenten informes por triplicado, tomen votaciones. Estoy seguro de que todo saldrá bien. La cámara se sumió en un silencio tan profundo que podía oír el ciclo de mi propio sistema respiratorio. Todos los presentes comprendieron las implicaciones. Sin intervención humana, los tiempos de respuesta a las amenazas galácticas aumentarían de horas o meses. Las operaciones militares volverían al enfoque predecible y metódico que había caracterizado la defensa galáctica prehumana. El enfoque que había estado fallando espectacularmente antes de la llegada de los humanos. Tiene que haber un compromiso, dije, sorprendiéndome de nuevo al hablar. Un punto medio. Martínez volvió su aterradora atención hacia mí. ¿Punto medio? ¿Te refieres al punto medio donde los humanos seguían arriesgando sus vidas para proteger la civilización galáctica mientras eran tratados como niños revoltosos? Ese punto medio. Sentí calor creciendo en mi carapace. Vergüenza. Me di cuenta de que tenía toda la razón. El almirante general Webb dijo en voz baja. Transmisión prioritaria entrante. Martínez se tocó la oreja, escuchando algo que solo ella podía oír. Su expresión se tornó seria. Entendido. Despliegue Flota 15. Reglas de combate Tango 7. Autorización Martínez Alfa 9. Miró a los delegados reunidos. Damas, caballeros y diversos seres sintientes, están a punto de recibir su primera lección de defensa galáctica sin asistencia humana. Una nueva pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara. Mostró. Sector Kepler, donde una enorme flota de cazadores del vacío acababa de emerger del espacio oscuro. 47 naves, cada una del tamaño de una pequeña luna, avanzaban hacia sistemas habitados con evidentes intenciones hostiles. Cazadores del vacío, susurró el consejero Sex 7. Incursión de clase 7. Población estimada en riesgo. 4.000 millones de almas en 12 sistemas. La cámara volvió a estallar, pero esta vez fue pánico en lugar de indignación. ¿Tiempo de respuesta utilizando los protocolos galácticos estándar?, preguntó Martínez conversacionalmente. Los sensores de Sex 7 emitieron una palabra mientras calculaba. Formación del comité, 6 horas. Evaluación de amenazas, 12 horas. Debate sobre la asignación de recursos, 18 horas. Autorización de despliegue de la flota, 24 horas. Tiempo mínimo de respuesta, 48 horas. Probabilidad de supervivencia de la población tras 48 horas de presencia de cazadores del vacío. El silencio se prolongó como una respiración contenida. 0. C7 admitió. Martínez asintió. Ahora observen cómo solíamos manejar las cosas. La pantalla cambió, mostrando los movimientos de la flota humana. Naves aparecieron de la nada, materializándose de lo que parecía un espacio vacío alrededor de la formación de cazadores del vacío. Se movían en patrones que desafiaban lo convencional. Doctrina táctica. Caótica, impredecible, pero de alguna manera coordinada. Flota 15, comandada por la almirante Lisa Park. Martínez narró. 32 naves, en su mayoría destructores y cruceros, superados en número y armamento, operando sin la autorización y el apoyo del Consejo. La batalla que se desarrolló fue única en la historia militar galáctica registrada. Las naves humanas no participaron en la tradicional lucha en formación. En cambio, se agruparon como insectos furiosos, atacando desde ángulos imposibles, desapareciendo y reapareciendo sin previo aviso. Están usando la propia masa del cazador del vacío en su contra, me di cuenta al observar la exhibición táctica. Crean remolinos gravitacionales que se lanzan alrededor de las naves más grandes. Tácticas improvisadas, dijo el coronel Chen con orgullo. La almirante Park desarrolló esa maniobra durante un ejercicio de entrenamiento hace 3 años. El mando la consideró innecesariamente arriesgada e imposible de estandarizar. En la exhibición, naves humanas bailaban entre naves cazadoras del vacío, usando su ventaja de tamaño en su contra. Era una locura. Era imposible. Estaba funcionando. ¿Bajas actuales de cazadores del vacío?, preguntó Martínez.
17 naves destruidas, 12 inutilizadas, informó Sec-7 con una voz que rozaba el asombro. Bajas humanas, 2 naves dañadas, ninguna destruida. Pérdidas estimadas de tripulación. Sec-7 hizo una pausa, recalculando. Ninguna. 32 naves humanas enfrentaron a 47 naves cazadoras del vacío y no sufrieron ninguna baja, logrando un éxito táctico abrumador. La batalla duró 14 minutos. Lo que dijo Martínez mientras la pantalla se desvanecía es lo que acaban de votar por abandonar. El silencio que siguió no solo fue profundo, sino también de vergüenza. Los tentáculos de la embajadora Jex Prime habían recuperado su color normal, pero parecía desanimada. Cometimos un error. Cometieron varios errores, corrigió Martínez. Diste por sentado que el caos significaba incompetencia. Confundiste la imprevisibilidad con la falta de fiabilidad. Y lo más importante, olvidaste que a veces la mejor manera de proteger la civilización es ser más peligroso que cualquier amenaza que la amenace. Los apéndices manipuladores de Vex Prime habían dejado de moverse. Parecía mayor, disminuido. ¿Qué quieres de nosotros? Respeto, dijo Martínez simplemente. Reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, las especies que sobrevivieron por ser demasiado tercas para morir cuando el universo les dijo que debían saber algo sobre cómo proteger a otras del mismo destino. Señaló a sus compañeros. Estos oficiales representan algunas de las mentes militares más brillantes del espacio humano. El general Webb ha comandado con éxito operaciones conjuntas con 17 especies diferentes. El coronel Chen ha desarrollado innovaciones tácticas que han salvado millones de vidas. El sargento Jackson ha participado personalmente en 47 operaciones de combate sin perder un solo soldado bajo su mando. La cámara estaba escuchando ahora, escuchando de verdad. Pero más que eso, continuó Martínez, debes entender que no estamos pidiendo estar al mando. Pedimos ser socios de verdad, no asociados subalternos a los que se consulta después de tomar todas las decisiones importantes. Las tácticas irregulares, FX Prime, comenzaban semanalmente. Trabajo, interrumpió Martínez. Funcionan porque el universo es irregular. El caos no es enemigo del orden. Es evolución. Es adaptación. Es supervivencia. Cuando todo lo lógico dice que deberías estar muerto. Me encontré de pie. La almirante de flota Martínez hablando como asesora militar superior de este consejo. ¿Cómo sería una asociación? Sonrió y, por primera vez desde que se reveló, fue una expresión cálida en lugar de depredadora. Estructuras de mando conjuntas donde la flexibilidad táctica humana se combina con la planificación estratégica galáctica. Inteligencia compartida que no implica ocultarnos la mitad de nuestras capacidades. Programas de entrenamiento donde su especie aprende de nuestra improvisación mientras nosotros aprendemos de su disciplina. Hizo una pausa. Y tal vez, solo tal vez, un poco de confianza en que cuando los humanos hacen algo que parece una locura, podría haber un método detrás de nuestra locura. La votación, consejero Stamar Sec-7, tendríamos que revertir la votación. En realidad, Martínez dijo, no lo necesitas. Todos los sensores ópticos, ojos compuestos y aparatos visuales orgánicos de la cámara la enfocaron. La votación eliminó a los humanos de la Autoridad Militar Galáctica oficial. No mencionó acuerdos de consultoría, relaciones con contratistas independientes ni pactos de defensa mutua entre especies soberanas. Las brillantes y retorcidas implicaciones de su declaración impactaron la cámara como una onda de plasma. «¿Sugieres que te contratemos?», dije, sin poder evitar la admiración en mi voz. «Te sugiero que reconozcas lo que realmente necesitas», respondió Martínez. «Necesitas capacidades militares humanas. Necesitamos que se reconozca que no somos solo idiotas útiles que ocasionalmente tropiezan con la victoria». Parece una base razonable para la negociación. Durante la siguiente hora, se produjo el mayor revés diplomático de la historia galáctica. Los mismos delegados que habían votado para despojar a los humanos de la autoridad militar comenzaron a proponer frenéticamente acuerdos bilaterales de defensa, iniciativas de entrenamiento conjunto y acuerdos especiales de consultoría. Era, me di cuenta, exactamente lo que Martínez había planeado desde el principio. Una pregunta, dije mientras comenzaban las negociaciones formales. ¿Por qué revelarte ahora? ¿Por qué no antes? Martínez consideró la pregunta seriamente porque necesitabas comprender lo que estaba en juego.
Necesitabas darte cuenta de que los humanos caóticos e impredecibles que estabas descartando eran lo único que se interponía entre la civilización y un universo muy oscuro. A veces, la mejor manera de enseñarle a alguien el valor de algo es quitárselo. Experiencia educativa, dije, recordando sus palabras anteriores. Exactamente. Su sonrisa se agudizó de nuevo. Considera tu educación completa. Mientras el Consejo comenzaba a redactar nuevos marcos para la cooperación militar galáctica humana, observé a Martínez y a su equipo prepararse para partir. Se movían con la confianza de quienes sabían exactamente cómo terminaría esto antes de que comenzara. Almirante de flota, grité al llegar a las puertas de la cámara. Se giró. Sí, asesor Borca. Las otras flotas, las instalaciones ocultas, las capacidades que aún desconocemos. ¿Qué hay de ellas? Señalé el caos de negociaciones que llenaba la cámara. ¿Cuánta fuerza militar humana aún no vemos? Martínez se detuvo en la puerta, con expresión indescifrable. Advisor Borca, she said finally, today you learned that everything you thought you knew about human capabilities was wrong. You discovered that we've been protecting the galaxy while you debated whether we were qualified to do so. You realized that chaos and competence aren't mutually exclusive. She stepped through the doorway, then looked back one final time. What makes you think today's revelations were complete? The door closed behind her. Leaving him staring at empty air and contemplating the terrifying, thrilling possibility that humanity's greatest secrets were still waiting to be discovered. 3 months later, when the Joint Human Galactic Task Force successfully repelled the largest void hunter incursion in recorded history, using tactics that would have been impossible under traditional command structures, he realized something important. The question was never whether humans could be trusted with military authority. The question was whether the rest of us were worthy of their protection. I suspect we're still working on that answer, but at least now we're asking the right question. And somewhere in the dark between the stars, Fleet Admiral Elena Martínez and her invisible armadas continued their watch, keeping civilization safe from threats were still too civilized to imagine. The universe remains chaotic, unpredictable, and dangerous. Fortunately, so do we. Or rather, so do they, the humans, our guardians in the dark, whether we deserve them or